¿Cómo estás, doctor? Muy buenas noches. Hasta Valladolid, España. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Gracias por conectarte y gracias a todos por su puntualidad. Vamos a empezar este live, esta conversación con en mi opinión, un referente de lo que es la medicina del deporte en el mundo, sobre todo pues en España, que como todos sabemos, en España, al igual que en Italia, en Inglaterra, en Francia, etcétera, el tema del fútbol profesional es toda una industria. ¿Y cuánto es, Rafa, el Producto Interno Bruto? ¿Qué representa lo que es el fútbol profesional en España? Aquí en España es muy importante. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado tú y yo en las ocasiones que hemos estado juntos. Y Uh-huh. supone prácticamente casi un 2% del Producto Interior Bruto. Y emplea a más de 185.000 familias, 185.000 personas con sus familias. Por tanto, para España el fútbol profesional es una cuestión de muchísima importancia, no solo por la trascendencia social, sino también por la importancia económica que tenemos. Exactamente. Por esa razón es que yo, si esto fuera, no sé, de la asociación de ping pong o una cosa, sin subestimar evidentemente ningún deporte, pero hablando del fútbol profesional en España, pues cada club tiene un médico responsable y entre todos los médicos, Rafael es el que preside la Asociación de Médicos de Equipos de Fútbol Profesional. Así que quisiera empezar, para quienes no te conocen, no tienen el gusto de conocerte, Rafael, ¿quién es Rafael Ramos? Por favor, si puedes hacer una introducción de quién eres para que los demás te conozcan. Claro que sí. Bueno, Gracias. tengo 53 años, aunque vivo en Valladolid, como bien has indicado, soy extremeño, o sea, soy del sur de España. ¿Ok? Soy doctor en medicina y soy especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Me dedico fundamentalmente a dos especialidades dentro de la cirugía ortopédica, que son, como bien has dicho, la traumatología deportiva, no solo para los grandes profesionales del fútbol o para atletas o para gente del rugby o del balonmano, que nos dedicamos a todos esos temas profesionales, sino también para el deportista amateur, que es fundamentalmente el que viene a mi consulta con más frecuencia. Y la segunda especialidad que tengo es la cirugía de columna. He sido durante 20 años el jefe del servicio médico de la cirugía de columna de un hospital grande, un hospital general aquí en Valladolid, Ajá. y me sigo dedicando, por supuesto, a eso. Lo que pasa es que el mundo del deporte y el mundo del fútbol pues me ha dado más reconocimiento social y, bueno, pues la gente me conoce un poco más por ese aspecto mío. ¿Y cuánto tiempo tienes en la presidencia? Pues este va a ser mi cuarto año. Llevo ligado a la asociación desde el año 2002, que empecé con la profesionalización de la traumatología deportiva a nivel del fútbol profesional. Y bueno, en todo este tiempo de mi trayectoria, pues he ido pasando por distintas, digamos, responsabilidades hasta que los miembros de la asociación han decidido que sea yo el que les represente como presidente de la asociación. Pero también estás involucrado en otros deportes, sí tengo entendido, ¿no? Eso es, sí, sí. Independientemente de mi aspecto futbolístico, que como bien has dicho, representa socialmente un tema muy importante, dirijo como consultor a el que yo creo que es el mejor equipo, también por resultados, pero bueno, si me escuchan los rivales van a pensar mal, el mejor equipo de rugby en España y también llevamos directamente el equipo de balonmano profesional de la primera división de balonmano, de handball, aquí en la ciudad. Muy bien, muchas gracias, Rafa. ¿Y cómo, pues el fútbol, soccer es un equipo, y los demás, ¿no? Pero sobre todo el soccer es un equipo de alto contacto. ¿Cómo lo están llevando con este tema de la pandemia, Rafa? Bueno, aquí en España, como sabéis, seguramente os han llegado noticias a todos. Hemos tenido 6, 8 semanas muy dramáticas, muy duras, donde ha habido un porcentaje de infecciones y de muertes, sobre todo en personas mayores, muy elevado y ha sido una situación que, a pesar de que tenemos un buen sistema sanitario, pues ha colapsado claramente el sistema sanitario y todos los servicios sociales.
El fútbol ha estado parado hasta que la situación social no ha mejorado en España, porque realmente no podemos ir fuera de la mano de la situación social que se está dando. Y en el momento que la situación social se ha mejorado y hemos podido salir a la calle y empezar a hacer una vida un poco más normal, pues el fútbol ha empezado con muchísimos controles. Pero bueno, aquí en España, como mueve tantísimo dinero económicamente, pues existe, digamos, una organización, igual no sé, que el ejemplo de la NBA en Estados Unidos, pues aquí se llama la Liga, que tiene un potencial económico muy elevado y que permite, pues no sé, trayectos privados con jet privados o vuelos privados para los jugadores, y eso hace pues que, digamos, las posibilidades de contagio y de relacionarse con el resto de la gente sean menores. ¿Ya van a empezar en la liga, en los juegos o...? Hemos empezado antes de No. ayer. Se ha empezado antes de ayer. No ha habido situaciones serias en cuanto a contagios desde el momento de que hemos empezado con los entrenamientos, pero la competición se empezó ayer, se acabará la tercera o cuarta semana de julio aproximadamente. Bien, ¿y juegan igual o tienen más, No, digamos... al final estamos ahora discutiendo, el juego es parecido, se han evitado algunos contactos, etcétera, pero realmente el juego tiene que ser así, es un juego de contacto y no queda otra. De momento no existe público en el estadio, pero como la situación social en España está siendo muy buena, pues posiblemente empiece a entrar público en un par de semanas. Seguramente se podrá acceder a ver los partidos de fútbol, no normalmente, con un porcentaje de público, pero se podrá acceder a los estadios. Muy perfecto. Y eso es en cuanto a el tema de fútbol, de los equipos. Pero en cuanto al tema de la gente, Rafael, porque evidentemente tu consulta mayoritaria es la gente, digámoslo así, común y corriente. ¿Cómo lo han llevado en España? Aparte del tema, evidentemente, de la sana distancia, de mantenernos en Sí. nuestras casas, etcétera? ¿Qué situaciones has podido observar en la sociedad en cuanto a la salud? Pues tenemos un montón de problemas. Quiere decir que este confinamiento ha llevado consigo muchísimas carencias físicas del estado de salud de las personas. ¿Ok? En primer lugar, porque nuestro cuerpo está diseñado para movernos. No funciona el metabolismo de las articulaciones, el metabolismo de los tendones, de ligamentos, etcétera, y también nuestro metabolismo interno, nuestro intestino, etcétera, no funciona si tenemos una vida sedentaria, no funciona bien. ¿Vale? Eso no es una cuestión ¿De moda que o me sí? guste el mundo, efectivamente. No es una cuestión de moda, no es por una cuestión de que yo trate con gente que le gusta hacer deporte y sentirse bien de salud, sino es una cuestión que viene en los libros desde siempre, ¿no? Nuestro cuerpo necesita moverse para que ese metabolismo articular, esa función de líquido articular, etcétera, pues se nutran los cartílagos, se nutran los tendones, etcétera. Si no tenemos movimiento, ese es el primer factor que va a condicionar una alteración en nuestra salud. Por tanto, ¿qué ha pasado durante estos 8, 10, 12 semanas de confinamiento que hemos tenido en España, que ha sido un confinamiento muy duro por la situación, como os digo, que ha sido dramática? Pues que la gente no se ha movido. El movimiento que tú puedes hacer en tu casa, salvo que tengas una casa estupenda con un jardín amplio, como creo que tienes tú, porque seguramente podré visitarlo dentro de poco, Así es. pues los que vivimos en casas más pequeñas, aquí en España se llaman pisos, no hemos tenido la oportunidad de movernos con el mínimo necesario para que esas funciones orgánicas se den, ¿no? Por tanto, el primer error, o digamos, el primer factor condicionante de la salud ha sido la falta de movimiento. En segundo lugar, el estar tanto tiempo encerrados, sin tener otras cosas que hacer, que ver series en televisión, leer, etcétera, buscar el formato para poder mantener un montón de horas sin poder salir a la calle, ha hecho que la gente coma más y peor, y eso ha llevado consigo el aumento de peso en muchos casos, pero siempre condicionado en general por una mala alimentación, por una alimentación, digamos, de más caprichos, porque, bueno, estar en casa, al final, si estás viendo la televisión o pues estás picando, estás haciendo, digamos, una alimentación menos saludable, y eso también ha condicionado la situación de algunos pacientes que estoy viendo ahora. Y por último, hay una cuestión muy, muy importante y que me gustaría que no pasásemos de largo, que es la falta de la luz del sol. La luz del sol hace que se active una vitamina que tenemos en la piel para la activación, que es la vitamina D, que es fundamental no solo para el transporte
del calcio al hueso, que es lo que suele conocer la gente. O sea, no solo es transportadora, sino que en muchos casos se comporta como una hormona. De hecho, han Ok. salido estudios en este tiempo que han definido la vitamina D, la carencia de vitamina D o la disminución de la vitamina D como un factor predisponente para una mayor infección, una mayor posibilidad de infección de este virus, ¿no? De este virus y otros virus, ¿no? En este caso, estamos hablando de este, que es el que nos toca en esta situación mundial, pero ese déficit de vitamina D no solo afecta al hueso, sino también a otras funciones orgánicas que son muy importantes. Así que tenemos 3 factores de carencias, como son la falta de movimiento, una mala alimentación o una alimentación no adecuada y la falta de luz solar por estar debajo de los focos de casa y no darnos la luz del sol, que han condicionado muchísimas patologías. También quiero ver o añadir que, por ejemplo, en España muchos de los trabajadores han dedicado el tiempo a trabajar desde casa, Okay. pero con condiciones que no son las más apropiadas. Quiere decir que a lo mejor con un ordenador portátil, un ordenador pequeño, con una silla no adecuada, etcétera. Todo eso ha añadido, digamos, un plus a esas carencias iniciales. Y Por tanto, emocionalmente también, ¿no, Rafael? Emocionalmente también estar ese es otro, confinados. es otro de los factores que ha influido claramente en las personas, ¿no? El hecho de que no se pueda uno mover, el hecho de modificar la alimentación, en muchos casos añadiendo muchos azúcares a la alimentación, que como sabéis, o si no os lo digo, crean una cierta dependencia y esa dependencia condiciona un mal funcionamiento en algunos de nuestros órganos por el exceso de azúcar, sobre todo los azúcares actuales, ¿no? Los azúcares no naturales, los azúcares procesados. Eso no es una cosa nueva, es una cosa que sabemos y que condiciona mucho la salud en muchas partes del mundo, ¿no? Por tanto, todo ese tipo de cosas han afectado claramente también al estado psicológico de la gente, ¿no? El hecho de no moverse, de no poder ver a su familia, el no poder estar, en algunos casos, desgraciadamente, que hemos tenido, pues no poder estar con los padres que han pasado por esta infección o incluso han fallecido, pues ha generado problemas psicológicos muy importantes. Yo mismo he visto en mi madre, por ejemplo, que como sabes ya es mayor, tiene 94 años y no la hemos podido, pues por protección, la cuide una señora, y yo he notado en su mente una falta de plasticidad, o sea, Eso es. porque antes la sacábamos, ¿no? Entonces yo sí siento que sí ha afectado a ella, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ella siendo un humano como todos, Eso es. también tiene que Pero, ver. pero las personas de edad media también ha afectado y yo me gustaría que no nos fuésemos, si te parece bien, Mario, sin Claro, hablar has hablado de las personas mayores, muy importante, y es un tema que tenemos que hablar, porque esas personas mayores, aparte de haber sufrido la posibilidad de mayor riesgo de infección, han tenido también todo este tipo de carencias y esa alteración, digamos, del contacto directo les ha influido mucho. Pero no quiero olvidarme también de los niños, porque los niños todo ese tipo de carencias también las han tenido y es necesario, si vamos a hablar de cómo podemos mejorar la situación o qué se puede hacer ahora para que esa situación se revierta, la situación que hemos pasado, no me gustaría que nos pasásemos de largo también el tema de los niños, que es muy importante, ¿no? Que los pobres han estado con esa merma de posibilidades, ¿no? De moverse, de salir, etcétera, ¿no? ¿pero ya están saliendo en España o no? ¿Están saliendo ya a ¿Perdona? la calle? ¿Están saliendo ya a la Sí, calle? en este momento el gobierno ha autorizado, digamos, la fase 2 o 3, que sería la última fase, dependiendo de las provincias donde ha habido más o menos contagios. En este momento se puede salir normalmente. El uso de mascarillas es obligatorio, de utilización de mascarillas y de las normas de limpieza de manos y de distancia social, para que la gente no se junte. Pero, por ejemplo, los bares, que sabes que aquí en España somos muy dados a tomar a mediodía o por la tarde, salir a los bares y compartir con la gente, alternar, que llamamos aquí, pues no permiten todavía en algunos sitios la entrada al bar o la utilización, digamos, de la barra del bar, pero todos tienen terrazas fuera, hemos puesto terrazas fuera porque en este momento en España empezamos el verano y se puede estar en las terrazas ya. Por tanto, socialmente se ha normalizado la tasa de muertes en España en este momento. Me parece que ayer fueron 4,
pero ha habido muchos días de ningún fallecimiento. Por tanto, tenemos una situación, no digo normal, pero casi normal. Qué maravilla, qué bueno que lo han podido controlar o aplanar la curva. Y bueno, evidentemente, hasta este momento que estamos grabando este live, no hay ninguna vacuna todavía autorizada. Todos los días veo que algún país o alguna compañía tiene en proceso su patentización, si así se dice la palabra, pero hasta este momento ninguna medicina ni ninguna vacuna. Hasta que no tengamos eso, evidentemente nuestra única digamos, defensa o por supuesto, es el tema de la prevención y también del muy nombrado sistema inmune, el cual todo el mundo lo menciona, pero nadie sabe cómo funciona o dónde está ubicado y cómo podemos estimularlo más para que, digamos, nos mantenga una pequeña, aunque sea una barrera natural contra cualquier virus y bacteria. ¿Qué nos pudieses hablar de eso, doctor? Eso que cuentas es muy importante, Mario. Es fundamental el hablar del sistema inmune, del cuidar el sistema inmune por una razón. Y es que la activación del sistema inmune a través de la vacuna no va a ser inmediata, posiblemente pase más de un año hasta que tengamos eso. Por tanto, nuestro sistema inmune propio, que sí que es capaz de poder con este virus, lo que ha ocurrido es que los pacientes que han fallecido en un porcentaje superior al 90% o en algunos casos superior al 95%, han sido pacientes mayores que su sistema inmunitario no era el adecuado por la edad o por infecciones o por otros problemas de salud que tenían. Por tanto, el sistema inmunitario propio es fundamental. Mucha gente no sabe que ha pasado la infección y, sin embargo, su sistema inmunitario adecuado ha hecho que la pasen sin ningún tipo de síntomas. Y es después, cuando se han incorporado a su trabajo y les han realizado alguna prueba, cuando han sido conscientes de que habían pasado por la infección. Por tanto, pues nada, o sea, no sentían nada, no les pasó nada, absolutamente nada. Por tanto, es fundamental que nuestro sistema inmunitario esté a full. Y eso es para esta infección y, en general, para nuestra salud en general. Por tanto, sé que soy un poco pesado con lo básico. Igual que has hablado de lo básico de esta infección, que es pues cubrirse con la mascarilla, la higiene de las manos, etcétera, es básico el movernos un poco. O sea, necesitamos activar nuestro sistema inmunitario de esa forma, con movimiento. Necesitamos, quiero que me entendáis la palabra, pero quiero decirla tal cual, no envenenarnos con algunos productos alimenticios, no con alimentos, sino con algunos productos alimenticios. Y si nosotros nos vamos a la cocina, a nuestros armarios, tenemos un porcentaje elevadísimo de ese tipo de productos, o sea, nos alimentamos con muchos productos. Hay que cuidar mucho esa alimentación, que cuanto más alimentos tomemos, nuestro sistema inmunitario va a reconocer esos nutrientes y los va a utilizar para nuestras defensas. Y por último, esa vitamina D. Es fundamental para nuestro sistema inmunitario. Te contaba que no solo transporta calcio, sino que activa muchas funciones. Y una de ellas, como digo, porque está publicada en este momento, es ese sistema inmunitario. Así que si no tenemos una activación o no hemos tenido una activación solar de nuestra piel, vamos a tener carencias de vitamina D seguro y necesitamos tener vitamina D. Por tanto, tenemos que tomarla de fuera para que nuestros niveles de vitamina D mínimos estén al corriente, ¿vale? O sea, reiniciar nuestra actividad física, volver a tener una alimentación adecuada, saludable, con alimentos. Y por último, vamos a necesitar recuperar esas carencias en cuanto a los nutrientes que no hemos tomado o que no se han formado. Y esa es la única forma que existe, es mediante la suplementación. Muy bien. Respecto a los alimentos, a los productos alimenticios, el otro día, porque pues esto lo hemos promovido desde hace ya años, el tema de comer alimentos, no tenía nada que ver con la pandemia, era un tema de sentido común, una cruzada a favor de la salud, porque, o sea, evidentemente nosotros creemos en la suplementación, pero también no era la fórmula completa. Había que agregar los elementos del movimiento y la alimentación como en la triada o un elemento que pudiese ayudar íntegramente
a las personas. Obviamente podemos agregar el sueño, el descanso, el manejo del estrés, etcétera. Hay personas que me han dicho, doctor, a ver, y si tú tienes una, un helado de chocolate en tu casa, ¿qué? Y yo le digo, pues me lo como, claro, pues sí me encanta, pero no lo voy, o sea, el tema es no tenerlo cerca, ¿no? La tentación, y más en el hastío, en el aburrimiento, en estar encerrado, pues uno empieza, como dicen ustedes, a picar todo lo Eso que hay, porque no es un hambre real, es un hambre química, es. es un hambre o sea, está relacionado el picar productos que tienen muchas sustancias muy estimulantes de la mente a un placer. Entonces, como estoy hastiado, como me siento, digamos, el cerebro lo interpreta como un dolor, el tema de estar confinado, lo compenso buscando el placer Necesita un premio, necesita no sufrir. Y Y entonces, sucede eso, ¿no, doctor? eso es lo que sucede. Y eso se consigue a través de carbohidratos, o sea, de los azúcares. Y esos azúcares, cuanto más complejos y más procesados son, más rápido metabolizan, por tanto, al cerebro todavía le gustan más, ¿vale? Y se hace un carboadicto, claramente. ¿Por qué? Es un Porque ciclo. claro, para él es un placer, ¿no? Es un placer rápido, es un placer de recompensa inmediata. Pero como el placer es corto, como otros problemas que todos sabéis de dependencia, como el placer es corto, nos obliga a repetirlo con mucha frecuencia. Por lo tanto, rápidamente entramos en un ciclo difícilmente modificable si no cambiamos algunos hábitos, como bien has dicho, porque si lo tenemos a mano, el cerebro va a intentar un premio rapidísimo y esos premios rápidos son los azúcares. ¿Y cómo afecta el tema de comer azúcares y harinas refinadas a nuestro sistema inmune? ¿Lo adormece o confunde? Lo confunde, digámoslo así. Bueno, las dos cosas, ¿vale? En primer lugar, lo disminuye el nivel del sistema inmunitario y en segundo lugar, lo equivoca, ¿no? Lo confunde, como bien dices, ¿no? Creo que hay una cosa que tú conoces, que es una frase muy, muy importante y que quiero que la gente entienda, y es que nuestro cuerpo está inventado hace un montón de millones de años, pero sigue siendo el mismo. Nuestro páncreas es el mismo, nuestro hígado es el mismo, nuestro bazo es el mismo, nuestro sistema intestinal y la absorción es la misma, pero lo que nosotros estamos ahora utilizando y que tienen que metabolizar esos órganos no son los mismos. Han cambiado durante mucho tiempo. Ahora son más fáciles de metabolizar, pero mucho más dañinos para nuestro cuerpo. Por tanto, el sistema inmunitario va a hacer, sobre todo con sobrecargas, como bien has dicho, de azúcares o de glútenes actuales, porque el gluten es necesario, ¿eh? Muchas veces se discute o parece que el gluten es necesario para el funcionamiento de muchas de nuestras funciones. Pero una cosa es el gluten y otra cosa son algunos de los glútenes que estamos tomando de forma actual, ¿no? No es lo mismo el pan que se comía en nuestros pueblos hace unos años de un buen trigo que en los panes congelados que se hacen en este momento, ¿no? Donde estos glútenes son productos y no son el gluten natural al que estamos acostumbrados o que el cuerpo está acostumbrado a metabolizar. He sabido he leído algunos documentos, algunos documentales donde relacionan, por ejemplo, la dieta mediterránea, que es considerada una de las más sanas, ¿no? En la isla de Cerdeña, por ejemplo, que ahí está uno de los grupos humanos más longevos del planeta, comen la dieta mediterránea y, sin embargo, hacen la mención o hacen la precisión de que sí, por supuesto, comen pan, pero fermentado. O sea, ellos fermentan la masa madre, ¿sí? Y molecularmente modifican la molécula, digámoslo así, a través de la fermentación. Yo antes de involucrarme en todo este proceso de conciencia alimenticia y de estilo de vida, yo llevé un curso de pan, ¿no? De cómo se hace el pan a la antigua, y había que fermentar la masa madre por varios días. Sí, eso O sea, es. y la vas cambiando, pero y es acidito, o sea, cuando el pan fermentado es acidito. Y Eso yo, es. o sea, evidentemente ese estilo no sería rentable para una panadería actual Ese es el que la, problema, Mario. que la fermentan artificialmente. Claro, ese es el problema, Mario, que no es, quiere decir que existen en todas las ciudades
Si tú vas a buscarlo, existen panaderías que hacen un buen pan, que hacen un pan natural, pero no es rentable. ¿Por qué? Porque es muy caro y la gente prefiere pues una barra de pan barata que viene precongelada, que te cuesta aquí en España pues 40 céntimos o 35 céntimos de euro, y sin embargo un pan del mismo peso hecho con ese estilo pues te puede costar en España 2 o 3 euros, o sea, más de 6 o 7 veces lo que te costaría lo mismo en artificial. Por tanto, sí que hay tiendas donde se puede ir a buscar, sí que hay panaderías que hacen ese pan, pero desde luego pues son poco rentables o para un número de personas pues más reducido. Por eso en la dieta mediterránea que tenemos el tema de los lácteos, pero son fermentados, el tema de la bebida, pero es vino, que es fermento, o el pan, evidentemente, según he visto o he leído, la asimilación es distinta porque viene molecularmente modificado naturalmente, ¿no? A través de las mismas bacterias que transforman eso. Y bueno, doctor, ok, pero viviendo en las ciudades, que no vamos a estar fermentando todo porque no tenemos la cultura o el tiempo o los recursos, ¿qué pudieses tú recomendarle a las personas que, a manera de ir concluyendo, para que estimulen su sistema inmune? ¿Qué recomendarías? Hablamos hace un momento de el movimiento, hablamos de comer alimentos y hablamos evidentemente hablaste de suplementación, ¿no? De ayudarnos a través de ayudas, digámoslo así, pero cualquier suplementación, yo puedo ir a una farmacia y me No, tomo, no no todas sé, a las... ver, dame un multivitamínico, ¿no? ¿Es así o qué recomendarías? Eso es, vamos a ver. Si nosotros vamos a utilizar una suplementación porque después de un periodo de necesidad, con déficit del sistema inmunológico, con una serie de carencias, por ejemplo, de vitamina D, vamos a tener carencias de magnesio, vamos a tener carencias de ácidos grasos omega 3 porque a lo mejor no hemos ingerido, porque eso no los provoca, no los produce el cuerpo, si no hemos ingerido el pescado fresco adecuado, todo ese tipo de carencias que hemos tenido hay que recuperarlas y hay que recuperarlas lo antes posible. Las ayudas para eso tienen que ser suplementos, pero tienen que ser suplementos naturales, que lo mismo que estás hablando de fermentación, salgan o la extracción de esos suplementos vengan de forma orgánica, porque si no nuestro intestino no los va a reconocer. No sé si la gente va a entender esto, pero nuestro intestino, hablando de esa genética que está inventada hace muchos millones de años, reconoce de forma natural esos suplementos. Pero si el suplemento no es natural y está hecho en una industria, pues de la misma forma que no reconoce los azúcares y los transforma en algunos, entre comillas, venenos, pues tampoco va a reconocer estos suplementos. Por tanto, si nos vamos a suplementar, que creo que es necesario, de forma regular, ¿no? Con una serie de suplementos para la vida del día a día y para mantener nuestro sistema inmunitario, pero más ahora, después de esta situación, nos tenemos que suplementar con suplementos naturales. Eso no hay ninguna duda. Hay multitud de estudios que ven las diferencias entre los beneficios de un suplemento sintético y de un suplemento que venga de pues, un cultivo orgánico o de un cultivo ecológico, o sea, un suplemento natural. Eso es súper importante. Cuando te estaba escuchando, en una ocasión yo le pregunté a un experto en este tema y me dijo, a ver, mira, es como esto. Venden en el supermercado saborizantes con sabor a naranja, ¿no? Para que le pongas al agua, para tomártelo, ¿no? Bebidas azucaradas, pues, para que te las tomes. Tienen color naranja, probablemente huelan a naranja y saben a naranja, pero tú sabes que no es naranja, ¿no? Entonces, digámoslo así, eso no es igual que Eso un es. jugo de naranja, por hablando en términos metafóricos, no es lo mismo. Y eso es a nivel perceptual, pero Eso. yo me imagino que a nivel molecular, a nivel de nuestras células, ese reconocimiento es mucho más evidente, ¿no? De cuando nosotros estamos suplementándonos o ayudándonos de cuestiones sintéticas de laboratorio
a algo proveniente de una planta que es un ser vivo, ¿sí? O un omega 3 que es tomado de un pescado, que es un ser vivo. Entonces, molecularmente hay una afinidad, digamos, de todo el plan, de toda la existencia, ¿no? O sea, lo reconoce como algo que viene de algo vivo, ¿cierto? ¿Es algo así, más o menos? Es algo así, sí. Mira, yo te voy a poner dos ejemplos, podría poner más en suplementación, pues son muchos años que he utilizado suplementación, inicialmente por los deportistas, bueno, pues porque las ayudas a los deportistas con la suplementación se viene haciendo hace mucho tiempo y siempre se busca lo mejor. Pero te voy a poner dos ejemplos para que nuestros amigos lo entiendan. Uno son los omegas 3, que has hablado de ellos. No es igual un omega 3 con una extracción natural, ¿vale? Que hace que de un pescado al que se le extrae el omega 3 de forma natural, se deja que se vaya procesando para que salga el omega 3, los aceites naturales de ese pescado, a otro sistema que extrae los omega 3 de una forma no natural. No hace, por hablar de fermentación, ¿no? Para que me entendáis y no entremos en cómo se extrae, ¿no? Pero no lo hace de forma natural y la extracción de esos aceites grasos naturales los hace mediante químicos. Quiere decir que aunque el pescado fuese de la misma calidad, que no lo es tampoco, la extracción de esos aceites grasos esenciales se hace mediante producción química y añadiendo acetatos. Pues no va a ser igual el omega 3 natural, el aceite graso esencial que tú reconoces, a uno que se extrae mediante un sistema de forzado para que se extraigan esos aceites de forma rápida. Y además, lo que va a recibir el cuerpo, el producto, no es lo mismo. Puedes tener la misma cantidad en un espectrómetro de omega 3 aquí y aquí, pero el que es natural va a tener una absorción natural y el que no es natural va a dar efectos secundarios. Efectos secundarios no porque el aceite esencial no sea natural, sino porque la forma de extraerlo no ha sido natural y en ocasiones eso ocurre con los omegas 3. Y el segundo ejemplo que te quería poner es la vitamina D. Y va muy relacionada con mi especialidad. Nosotros vemos de forma habitual carencias de vitamina D porque yo me dedico a la patología del hueso. Esas carencias de vitamina D, a veces los médicos generales intentan solucionarlas de forma muy rápida, con dosis muy altas de vitaminas D sintéticas, y lo que hace el cuerpo es hacerse resistente a la vitamina D. Hacerse resistente. Ni siquiera la luz del sol va a hacer posible que se eleven esas cifras. Y está siendo verdaderamente llamativo como gente que lleva más de un año tomando dosis muy altas de vitaminas D sintéticas no recupera su vitamina D. Sin embargo, yo tengo pacientes, tú sabes el tipo de suplementación que yo utilizo hace mucho tiempo, primero porque empecé a utilizarla en los deportistas y necesitaba un seguro de que era orgánico, natural y que no había ningún excipiente que pudiese dar doping, y por tanto llevo utilizando mucho tiempo Nutrilite, que es la marca que yo utilizo, es la primera marca a nivel mundial y que tiene esos certificados de naturalidad. Pero en vitamina D es fundamental que esa dosis de la vitamina D, en este caso de Nutrilite, cumpla con esos requisitos. Y una persona que lleva un mes o un mes y algo tomando una dosis, que son dosis mucho más bajas, pero que la absorción es más natural, en la mayoría de los casos tiene una recuperación completa en menos de 2 o 3 meses. Esa es mi experiencia en este caso. Y en cuanto al desempeño del deportista, doctor, ¿has notado alguna mejora al suplementarse de esa forma? Sí, nosotros empezamos a utilizarlo en futbolistas profesionales porque yo dirigía el servicio médico del Valladolid, que es un equipo profesional de primera división aquí, como sabes, hay un gran laboratorio de estudio en el mundo del fútbol, de rendimiento en el mundo del fútbol, que trabaja con el Milan, que es Nutrilite, y por eso yo conocí inicialmente esta marca, a través del mundo del fútbol. En ese laboratorio, que es un laboratorio muy serio de investigación en cuanto a rendimiento de uno de los grandes equipos en Europa, no estamos hablando de un pequeño equipo, estamos hablando de uno de los grandes equipos del mundo. Ese laboratorio que lleva haciendo estudios y publicando estudios sobre la mejoría del rendimiento de futbolistas utilizando suplementación natural con Nutrilite, están al alcance de todos. Es decir, todos los años sacan las novedades en cuanto a las modificaciones en el rendimiento, la mejora del rendimiento en los jugadores que han tomado y que no han tomado
con qué suplementos han mejorado, con qué otros están investigando para la mejora. Siempre estamos hablando de suplementación natural y dentro de los márgenes, porque esa certificación es de las pocas marcas que la tiene, de los márgenes legales, por supuesto, y que conforme a la legislación que marca la Agencia Mundial Antidopaje, por supuesto. No estamos hablando de ninguna otra ayuda de ningún tipo, salvo suplementación natural. Me están preguntando que qué cantidad de vitamina D sugieres para una persona que no es deportista, sino una persona, entre comillas, normal. Vale, yo en este momento, después de este tiempo de confinamiento donde la luz del sol nos ha dado poco, yo no me iría a muchísimas cantidades, pero a lo mejor con 150 o 200 microgramos sería suficiente. Si lo traspasamos a la marca que yo utilizo, pues serían una, dos o en algunos casos, dependiendo de la situación, haríamos 3 comprimidos diarios, desayuno, comida y cena. Y en cuanto a omega 3? Haría lo mismo. Haría lo mismo. Quiero decir, la dosis de omega 3, dependiendo de la alimentación que tengas, hay mucha gente que no tiene acceso fácil por muchas razones, ¿no? Porque no lo hay en la ciudad donde está, porque vive en un pueblo o porque los precios del pescado fresco, pues en España, me imagino que en México será similar, en España son mucho más caros que los precios de la carne. Por tanto, hay gente que no tiene tan fácil acceso a tomar pescado de forma regular y a lo mejor toman solamente una vez a la semana. Si es así, es necesario la suplementación. Y voy a retomar una cosa que habíamos hablado antes, que es el tema de los niños. A ver, sí es cierto, es verdad. Y en el tema de los niños, esto en concreto, que estamos hablando de omega 3, es fundamental. Que es difícil que a los niños, por la textura que tiene, por el olor, por el formato que tiene el pescado, que a los niños les guste el pescado. Es difícil que les guste. O sea, les gusta muchísimo más la carne o otro tipo de alimentos. Por tanto, si solamente toman una vez a la semana el pescado, porque la mamá está pendiente de que por lo menos una vez a la semana tomen, yo creo que es muy necesario en este momento utilizar un buen omega 3 natural para los niños, que cada vez con más frecuencia, al igual que multivitamínicos, al igual que la vitamina C, que es otro ayudante muy importante para nuestro sistema inmunológico y creo que también fundamental en la suplementación de muchas personas, pero también en algunas temporadas de los niños, pero en concreto los omega 3, que son los que has nombrado, creo que es importante el valorar, el utilizar, aunque sea por temporadas, los omega 3 que en este momento existen de muchísima calidad. Por ejemplo, el Nutrimed lo ha sacado hace un año viendo las necesidades en este grupo de personas, iba a decir pacientes por deformidad profesional o en este tipo de personas y que en este momento yo creo que son muy necesarias. Y respecto al otro grupo que es tan interesante y importante, que ha sido de los más, en mi opinión, de los más afectados por este tema de la cuarentena y la pandemia, que son los adultos mayores. ¿Qué recomendarías en la mayoría de los adultos? Evidentemente, pues hay un desgaste, su edad, etcétera. ¿Tú qué recomendarías para ellos, Rafael, en cuanto a la suplementación? Pues mira, en España y en otros muchos países desde hace tiempo, para la gente mayor, para el cuidado fundamentalmente de su cerebro, que como sabéis está formado fundamentalmente por grasas, es muy importante el tomar omega 3. Se está utilizando para evitar el deterioro del Alzheimer o la demencia senil. Se está utilizando en muchos países, entre ellos España, desde los médicos de atención primaria. Por tanto, es fundamental, independientemente de lo que han podido pasar con este tiempo de confinamiento, la utilización de omega 3 a una dosis al menos como la que os he indicado. En segundo lugar, es fundamental para su posibilidad de osteoporosis por la edad que tienen y por la falta de movimiento por la edad que tienen, la necesidad de suplementarse con vitamina D. Y para mí, para el sistema inmune, sería casi esencial también añadirle vitamina C. Fundamental. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero yo creo que al menos estas 3 cosas son fundamentales en nuestros pacientes o nuestros familiares mayores para mantener su sistema inmunitario adecuado para este virus o para cualquier otra situación de salud. Perfecto. A manera de conclusión, entonces podemos, en base a lo que has vivido en España y en tu experiencia médica,
esta cuarentena, esta pandemia nos ha generado algunos trastornos, algunos retos de salud referentes a la falta de movilidad, referentes a la mala alimentación por productos procesados y no alimentos, y evidentemente la falta de sol y de calidad en los nutrientes ha generado algunos trastornos que inclusive se han traspolado al tema psicológico, al tema emocional, y que como es algo importante de que no tenemos una cura hasta este momento, ninguna vacuna, el más efectivo es la prevención y, por supuesto, reforzar el sistema inmune a través de precisamente movernos con el sol, comer alimentos, evadiendo y sacando de casa lo que te hace daño, pero te gusta, y por supuesto ayudándonos de una suplementación de origen natural. Es como a manera de conclusión, ¿verdad? Me Eso parece una pudiese ser. conclusión, me parece una conclusión estupenda, ¿no? Como bien has dicho, hace tiempo que hay un grupo mundial en muchos países que estamos promoviendo la salud, que es a lo que yo me dedico, pero que tú también la promueves desde tu pequeña parcela, que consiste fundamentalmente en recuperar no algunos hábitos saludables, no, recuperar en cómo realmente funciona nuestro cuerpo, ¿no? No estamos pensando en ser los más saludables, los más healthy, ¿no? Que se llaman ahora, ¿no? Con la palabra inglesa. No, estamos hablando de la salud normal, de los hábitos normales, que es simplemente, en la medida de lo posible, y dependiendo de las edades que tengas, el utilizar tu cuerpo para moverte un poco. No estamos hablando de hacer deporte, no estamos hablando de nada de eso. Simplemente el moverte, el si puedes subir las escaleras en vez de subirlas por el ascensor porque vives en un primer piso, etcétera, el tener una alimentación adecuada, y eso lo saben todos, lo saben nuestros mayores, lo saben, siempre lo sabemos, ¿no? Desde históricamente Hipócrates hasta actualmente, si le preguntas a cualquier persona mayor, te lo va a decir, el alimento es fundamental. Y por último, yo creo que de forma natural, si tienes algún problema de salud o si existe algún condicionante como este que estamos viviendo, el suplementarte me parece que es absolutamente necesario. Perfecto. ¿Algo más para agregar, Rafael, antes de terminar esta transmisión? Bueno, pues yo me gustaría hacer partícipes de este movimiento, ¿no? Saludable, nunca por moda, nunca por ninguna otra cuestión que no sea el cuidar de nuestros familiares, del cuidar de nuestros hijos, de nuestros mayores, de nosotros mismos. Pues quería hacer extensivo esto a la gente que nos está escuchando, porque no hace falta ser especialista en medicina para hacer esto. Es decir, tú no te dedicas a la medicina y te gusta transmitir salud. Cuando digo salud, no por moda, no porque sea ahora, no por esa razón, sino porque es lo lógico. Lo que tú dices, la prevención de estos problemas es lo más lógico. Por tanto, me gustaría transmitir que en sus pequeñas parcelas, aunque sea a nivel de la familia, el retirar algunas cosas de las cocinas, el saber comprar cuando van al supermercado, y eso es muy fácil transmitirlo a la hermana, a la madre, o a las amigas o a los amigos, ¿no? Que vayan a hacer este. Esta es nuestra labor, yo porque soy médico y quiero que la gente esté saludable, pero creo que en general a todos nos gusta que nuestros amigos vivan mejor. Claro. Por lo tanto, hacer extensible, porque es muy fácil, no estamos hablando que necesites ningún conocimiento especial, es súper sencillo. Por tanto, hacer extensible a todos nuestros amigos que nos están escuchando el que dentro de su pequeña parcela, bueno, pues cuiden un poco no solo de ellos, sino que si pueden transmitir alrededor a amigos, etcétera, que lo hagan también. Yo creo que de lo bueno de este proceso tan complicado que hemos vivido en el planeta, de lo bueno, yo creo que ha generado en muchos esta conciencia que estamos hablando, y que cuando regresemos a la, entre comillas, nueva normalidad, yo siento que debemos de aprender la lección y no estar dependiendo de tener una pandemia o no para cuidarnos. Porque pues más que una pandemia, lo que está matando a la gente es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, y eso ya estaba antes. Eso ya estaba. Entonces, yo siento que esta es una extraordinaria excusa para tomar el control, es como dice nuestro amigo Carlos Pérez, ser el cuidador natural de nuestra propia salud,
y por siempre, hasta que dejemos de respirar, cuidarnos en la medida de lo posible con estos tres principios que acabas de mencionar. Rafael, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo y le digo a todos nuestros compañeros, a nuestros amigos que nos han visto en esta transmisión, que quedará grabado aquí en esta plataforma, así como en YouTube, y que la pueden revisar cuantas veces sea necesario o compartirla con sus amigos, porque estos conceptos verdaderamente son permanentes, son principios de salud, reconociendo la naturaleza del ser humano. Y recordemos que no es una moda, es un estilo de vida. Rafael, muchísimas gracias y muy buenas noches hasta España. Muchísimas gracias a ti, Mario, y gracias a todos por escucharnos y generar un poquito más de salud y de conciencia de salud. Gracias a todos, de verdad. Cuidaros mucho y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Gracias. Adiós.